Deja de pensar demasiado, revela los obstáculos internos que impiden una vida plena, y proporciona técnicas que te ayudarán a maximizar el potencial de tu cerebro y a controlar tus pensamientos. Además, explica cómo reducir el estrés y vivir una vida libre de preocupaciones. Aunque no puedas evitar que los pensamientos negativos aparezcan por tu mente, puedes elegir no centrarte en ellos. En este resumen, aprenderás a superar los pensamientos negativos, sustituyéndolos por pensamientos y actitudes positivas. El autor y exitoso esquiador Nick Trenten se licenció en Ciencias Económicas y obtuvo un máster en Psicología del Comportamiento. Es un granjero que creció en la zona rural de Illinois. Actualmente reside en Chicago y sueña con viajar por el mundo y presentar un programa de comida como Anthony Bourdain. Conocer tus valores no te convertirá automáticamente en alguien bueno a la hora de fijar objetivos. Debes asegurarte de que estás estableciendo el tipo de objetivos que tienen más probabilidades de ser cumplidos. Nick Trenten. Pensar en algo durante demasiado tiempo suele provocar angustia. Vivimos en un mundo muy cerebral en el que nuestros cerebros soportan hiperactividad porque pensamos en exceso. Quienes no pueden controlar su pensamiento tienden a pensar en exceso, lo que provoca ansiedad. Analizar constantemente nuestras vidas y acciones es contraproducente y no nos beneficia en absoluto. Por supuesto, nuestros cerebros fueron diseñados para resolver problemas y comprender cosas, pero pensar en exceso hace lo contrario. Se caracteriza por sentimientos de malestar y es perjudicial para la salud mental. A continuación, se presentan algunos indicadores del pensamiento excesivo. Ser siempre conscientes de nuestros pensamientos. Ser incapaz de controlar los pensamientos. Odiar los pensamientos espontáneos y sentir que algunos pensamientos no son bien recibidos. Percibir el pensamiento como una lucha entre impulsos que compiten entre sí. Cuestionar, dudar, analizar o juzgar constantemente tus pensamientos. Percibir el yo y los pensamientos personales como el origen de tus problemas cuando te enfrentas a contratiempos. Centrarte en la comprensión de los pensamientos y profundizar en el funcionamiento interno de la mente. Tener problemas con la toma de decisiones y dudas respecto a las elecciones realizadas. Preocuparse y albergar inquietudes sobre muchas cosas a la vez. Participar en patrones de pensamientos negativos. Pensar en acontecimientos pasados incontrolables. Pensar en exceso retrasa el proceso de toma de decisiones, impidiendo así el progreso. Aunque algunas de las cualidades anteriores parecen buenas, podríamos empezar a pensar más allá de lo beneficioso. Pensar es un don impresionante que nos permite reflexionar, analizar y cuestionar todo, incluidos nuestros propios procesos de pensamiento. El cerebro es una herramienta asombrosa, pero tendemos a debilitar su poder cuando pensamos en exceso. En este resumen, aprenderás a dejar de pensar en exceso y a darle un buen uso a tu cerebro. Además, descubrirás formas de reforzar tu sensación de control y de generar esperanza e ilusión en lugar de miedo. Nuestros hábitos diarios pueden alimentar nuestras ansiedades y provocar un pensamiento excesivo, de forma discreta pero significativa. La predisposición genética. Más los acontecimientos precipitantes estresantes se traducen en un pensamiento excesivo. El pensamiento excesivo se produce cuando no se puede dejar de analizar, evaluar, reflexionar y preocuparse excesivamente por las cosas hasta el punto de que empieza a afectar a la salud mental. Muchas personas creen que la ansiedad es la causa principal del pensamiento excesivo. Sin embargo, existen muchos factores que provocan la ansiedad, que pueden ser intrínsecos o extrínsecos. A continuación, se presentan dos causas principales de la ansiedad. Nosotros mismos. Uno de los principales factores intrínsecos que provocan la ansiedad es la genética. Por desgracia, algunas personas tienden a ser más ansiosas que otras debido a su predisposición genética. Lo cierto es que no se ha identificado ninguna causa única como motivo de la ansiedad. Sin embargo, los expertos han descubierto un componente genético. Por ejemplo, Peirce y otros argumentaron en un artículo de 2019 sobre psiquiatría molecular, que el cromosoma 9 porta genes asociados al desarrollo de la ansiedad. Pero tener estos genes no significa ni mucho menos que se vaya a tener que lidiar con la ansiedad. La mayoría de las personas piensan demasiado habitualmente porque les hace sentir que están resolviendo el problema en el que están pensando demasiado. Sin embargo, esto no es cierto, ya que el pensamiento excesivo nunca se termina, pero seguimos disfrutando de él porque sentimos que estamos progresando.
Esto acaba convirtiéndose en un círculo vicioso del que puede ser difícil escapar. Las personas que piensan en exceso están más agobiadas que otras porque convierten las tensiones normales de la vida en situaciones complicadas. Nuestro entorno. Este importante factor extrínseco que conduce a la ansiedad incluye dos aspectos, el primero de los cuales es nuestro entorno más cercano, es decir, los lugares como la casa y la oficina donde pasamos la mayor parte del tiempo. La estructura de estos lugares puede influir considerablemente en nuestros niveles de ansiedad. Por ejemplo, si un lugar es ruidoso, no está bien iluminado y está desordenado, nos sentiremos más angustiados. El segundo aspecto es el entorno más general, que se refiere a las experiencias que tenemos en nuestro entorno sociocultural a través de las interacciones con los demás. Por ejemplo, experimentar el racismo o el sexismo puede estresarnos y provocar una mayor ansiedad. Las consecuencias negativas de pensar demasiado, como los daños físicos, mentales e incluso sociales, pueden tener efectos a largo plazo como tensión muscular, depresión, impaciencia e irritabilidad con dolores de cabeza, mareos, etc. El objetivo principal para liberar la tensión corporal y mental es identificar lo que pasa por tu cabeza cuando piensas demasiado en algo. El primer paso para identificar las cosas que provocan el pensamiento excesivo es ser consciente. La toma de conciencia se produce cuando se dirige la atención a la experiencia interna y externa sin juzgar, negarse o resistirse. Puedes aumentar esta conciencia tomando nota constantemente de tus pensamientos y sentimientos y manteniendo un estilo de vida que favorezca tu bienestar. A continuación, te presentamos algunas técnicas que puedes utilizar para desestresarte y evitar que pienses en exceso. Las 4 técnicas para combatir el estrés son: evitar. Evitar las cosas significa alejarse de algo que no puedes controlar. Aunque no todo merece tu atención, la mejor manera de manejar algunas cosas es eliminarlas de tu entorno. Cambiar. Si no puedes evitarlo, debes aprender a cambiar tu entorno para eliminar el factor estresante. No puedes evitar todas las situaciones estresantes, así que tienes que buscar formas de cambiarlas identificando cómo se desarrollan. Aceptar. Si no puedes cambiar tu entorno, debes aceptarlo. Adaptarse. Por último, si llegas al punto en el que has hecho de todo, y es evidente que no puedes hacer mucho con la situación, entonces debes aprender a adaptarte. Aquí es donde te cambias a ti mismo para afrontar mejor el estrés. Diarios o registros personales sobre el estrés. Otra manera de ser más consciente de tu experiencia diaria de estrés es tener un diario de estrés o un registro. El uso de un registro de estrés consiste en anotar el nivel de estrés. Por ejemplo, cuando pensamos en exceso, nos pasan por la cabeza diferentes tipos de pensamientos, lo que puede resultar agotador. Sin embargo, cuando anotes tus niveles de estrés de forma sistemática, podrás analizarlos, evaluarlos y saber cómo gestionarlos. La técnica 5-4-3-2-1. Este método ayuda a superar los ataques de pánico por medio de la participación de los 5 sentidos. Por lo tanto, siempre que te sientas ansioso, busca 5 cosas a tu alrededor que puedas ver, 4 que puedas tocar, 3 que puedas oler, 2 que puedas oír y 1 que puedas saborear. El objetivo de esta técnica es distraer a tu cerebro para que no piense demasiado. Para mejorar tu salud mental, pon límites a tu relación con las personas que tienden a aumentar tu nivel de estrés. Aprender a gestionar el tiempo y la energía reduce el estrés y te ayudará a alcanzar tus objetivos más rápidamente. La mala gestión del tiempo es una fuente importante de ansiedad. Las personas priorizan el estrés asignando todo su tiempo y energía a actividades que les producen ansiedad. Hay que aprender a priorizar el descanso y la relajación como algo que no se hace solo, después de completar otras tareas importantes al final del día. Puedes relajarte tomándote tiempo para divertirte y participar en actividades agradables, o simplemente pasar tiempo sin hacer nada. La gestión del tiempo no consiste en hacer mucho trabajo al día, sino que es una forma excelente de estructurar y gestionar tu vida de forma que emplees tus recursos y energía en las cosas más importantes. Aunque siempre habrá cosas que reclamen nuestra atención, debemos tomar conscientemente medidas que nos ayuden a aprovechar al máximo nuestro tiempo y energía. Puedes gestionar tu tiempo priorizando tus tareas según tus preferencias y haciendo listas de las tareas habituales. Los pensamientos crean emociones, que son las que dan forma a nuestra percepción y cambian nuestras creencias sobre nosotros mismos y nuestra forma de actuar. ¿Sabías que
Según la Asociación Americana de Ansiedad y Depresión, los trastornos de ansiedad afectan anualmente al 18,1% de la población. Conclusión. El objetivo de este resumen va más allá de aprender un montón de estrategias para lidiar con el pensamiento excesivo. Se trata de cambiar la mentalidad y realizar cambios en nuestra percepción para tener un impacto más transformador. En primer lugar, aprende a centrarte solo en las cosas que puedes controlar y a no estresarte por las que no puedes. No hay nada que puedas hacer sobre las cosas que no puedes controlar, así que es mejor aceptarlas y progresar. Además, intenta concentrarte en lo que tienes y no en lo que no tienes. A la mayoría de la gente le resulta difícil centrarse en todas las cosas buenas que ocurren a su alrededor. Prefieren agobiarse con lo que no tienen. La solución a esto es pensar y agradecer las cosas buenas de la vida. Del mismo modo, los deseos son inagotables y no siempre se puede tener lo que se quiere. Así que es aconsejable centrarse en lo que necesitas y no en lo que quieres. Por último, vive el presente, no el pasado ni el futuro, porque los sí son la mejor manera de convertirte en víctima del pensamiento excesivo. Elimina los pensamientos negativos lo antes posible y sustitúyelos por pensamientos positivos e ilusión. Elige ser dueño de cómo gastar tu tiempo y energía estableciendo bien tus prioridades. Establece objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo determinado. Divide tu objetivo en pequeños pasos y utiliza la técnica de bloqueo del tiempo para centrarte en actuar en un solo objetivo a la vez. Prueba esto. Escribe un diario para anotar la fecha, la hora y tus sentimientos en cada momento de estrés. Puntúa tu estrés en una escala del 1 al 10, siendo el 1 la ausencia de estrés y el 10 el estrés más intenso. Anota también los síntomas físicos, los acontecimientos estresantes y cualquier otra cosa que percibas como estresante. Por último, anota cómo has respondido a esos acontecimientos y a sus consecuencias. Esto te ayudará a conocer el origen de tu estrés y a saber cómo afrontarlo. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Espero que te haya gustado y que pongas en práctica las estrategias que te compartí el día de hoy. Quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para seguir aportándote muchísimo valor. También quiero invitarte a que veas el próximo video que aparece en pantalla. Seguro te va a gustar mucho. Hasta pronto.